Y ahora vamos a analizar esta situación y lo vamos a hacer con Alexis Ortega, analista independiente, a quien ya saludo. Alexis, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Alexis, lo primero de todo, sentimiento de mercado. El de hoy sí parece un día típico de agosto, una jornada de indefinición, de movimientos estrechos. Después de lo que venimos, ya tocaba. Entiendo que los inversores están expectantes y no quieren moverse mucho, ¿no? Sí, yo creo que después de un inicio de mes tan rocambolesco como el que tuvimos, pues prácticamente ahora lo que nos toca es esperar a ver un poco qué fichas va a mover la Reserva Federal, puesto que al inicio de mes, con esa fuerte caída que empezó en Japón y luego se trasladó al resto de mercados, la verdad es que las expectativas de bajada de tipos de interés aumentó tanto en cuantía como en fecha. Y ahora está todo el mundo pensando incluso en que podrían bajar los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre, en la reunión de septiembre, e incluso que podría ser de medio punto. Y realmente ahora lo que tenemos que comprobar un poco después de esa apuesta un poco por el mercado es cómo reacciona la Reserva Federal. Si de alguna manera bendice esa previsión o de alguna manera su mensaje viene a decirles es todavía prematuro, planteamos bajada de tipos de interés para este año, tan solo una y que posiblemente pueda ser casi a final de año. Ese es un poco el tema central ahora mismo y habrá que esperar a ver qué nos dice Powell en Jackson Hole a todos estos temas. ¿A qué punto crees que las palabras de Powell puedan decepcionar al mercado? Porque siempre hay mucha expectación y la realidad es que nunca hay mensajes demasiado concretos. Sí, yo creo que ahora mismo los bancos centrales están en modo, vamos a decir, temerosos o más prudentes después de las meteduras de pata del año 2021, cuando infravaloraron todo el efecto inflacionario de sus propias medidas para atajar los problemas económicos de la pandemia, y ahora están un poco intentando recuperar parte de la credibilidad perdida, pues manteniéndose muy duros en torno a la posibilidad de bajada de tipo de interés o de control en cierto modo de la inflación. Los datos que han venido apareciendo americanos, pues de alguna manera avalan esta situación de prudencia por parte de la Reserva Federal, pero el mercado parece que no tiene suficiente y va a querer más, con lo cual hay un cierto riesgo de que decepcione y que prácticamente de alguna manera me da la impresión de que medio punto de bajada de tipo de interés va a ser el primer escollo que intentará salvar Powell. De alguna manera creo que lanzará un mensaje más bien de un cuarto de punto, de decir, seguir un poco el movimiento habitual de los banqueros centrales ahora, sino incluso hasta trasladar la idea de que las bajadas de tipos de interés vendrán después de las elecciones, es decir, en noviembre y en diciembre. Importante, Alexis, mirar al resto de bancos centrales. Hoy el Banco Central de China ha cumplido con su pronóstico, el Banco Central sueco también. Y hemos conocido datos macroeconómicos como el del IPC en la eurozona que dan cierta tregua. En este caso, Banco Central Europeo, ¿qué va a hacer? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo ya lanzó ha sido el de los primeros en actuar cuando fue prácticamente el último en actuar en las subidas, ha sido el primero en actuar en las bajadas de los tres grandes bancos centrales y de alguna manera yo creo que se mantiene en una posición más de esperar y ver. El tema de la inflación, a pesar de todos estos datos que nos han venido lanzando, es un problema que no está resuelto del todo. Realmente, si miramos la inflación en Europa, pues prácticamente está estancada entre el 2,6 la subyacente y el 2,9 la general. Ahí prácticamente llevamos parados prácticamente desde principios de año y de alguna manera nos viene a decir que el problema de la inflación no está resuelto del todo. Y es ahí yo creo que y esto mismo lo podemos trasladar también a Estados Unidos. Fíjese, por ejemplo, en el dato de hoy de inflación. Cayó un 0,15 la subyacente, pero ha caído un 0,15 la subyacente en estos 3 últimos años, en donde hemos tenido inflaciones muy malas a nivel general. Incluso antes de la pandemia, las caídas eran alrededor del 0,40 para un mes de julio, con lo cual, de alguna manera, estamos muy lejos de lo que es el perfil normal y corriente. Fíjese incluso que los errores que hemos cometido en febrero y abril de inflación subyacente en Europa nos ha dado lugar a una inflación del 2,18% acumulada desde enero hasta julio. Y generalmente en un buen año se añade en lo que queda de mes alrededor de un punto, con lo cual de alguna manera vamos a ver cómo tenemos esta segunda mitad del año, pero la subyacente tiene muchas dificultades para situarse por debajo del 2%. Por tanto, si uno se plantea la idea de que no iban a bajar los tipos de interés hasta que la subyacente se pusiera en tasa interanual
por debajo del 2%, pues me parece que lo tienen bastante complicado de aquí a final de año, a no ser que tengamos un buen mes de noviembre como tuvimos el año pasado, que fue un año muy bueno y que alentó un poco la idea de bajada de tipos de interés. Pero el mensaje que yo quiero decir es que ni en Estados Unidos ni en Europa la inflación nos está dando lugar a bajadas de tipos de interés. Aún así, en noviembre del año pasado los banqueros centrales se empeñaron en lanzar este mensaje de bajada, el mercado se lo ha creído, nos hemos ido encontrando con la realidad en donde hemos tenido que ir rebajando tanto el mercado como la Reserva Federal las expectativas de tiempo y cuantía de bajada de tipos de interés. Me parece prematuro en estos momentos plantearnos que puedan bajar ahora los tipos de interés tan alegremente como se está planteando. Y luego, si tenemos tiempo y hablamos del oro, yo creo que el mercado del oro nos está hablando en esta dirección. Sí, precisamente ahora vamos a hablar del oro. Si quieres, te tomo la palabra, Alexis. Vamos a ver en tiempo real cómo está cotizando esa onza de oro, que no para de pulverizar sus récords y que hoy, por ejemplo, está subiendo con solidez. Estamos hablando de un metal precioso que se mueve muy poquito, pues está subiendo más de un 1%, 2.566 dólares la onza, zona de máximos históricos. ¿Cómo explicas tú esos movimientos? Tú que eres un gran seguidor del metal precioso, Alexis. Pues básicamente un poco por el mensaje que yo estaba trasladando, por eso lanzaba la idea. ¿Qué nos está contando el mercado del oro? Por esto que aquí todo el mundo empieza a hablar de una cierta recesión, de la necesidad de bajada de tipos de interés, de que la inflación está controlada, cuando realmente si uno mira los datos no está controlada, y por tanto el oro en estos momentos nos está queriendo decir, por esa subida tan continua que viene teniendo, que quizás no se ha resuelto el problema de la inflación del todo, que vamos a tener que bajar tipos de interés porque a lo mejor se acerca una recesión y por lo tanto de alguna manera entre recesión y control de la inflación, a lo mejor la Reserva Federal se empeña en ayudar más a la actividad económica que no a la inflación, cuando el mensaje siempre ha sido el contrario. Fíjese que Powell ha venido diciendo durante muchísimo tiempo, hay que controlar la inflación aunque caiga la actividad económica, puesto que si ahora lo hacemos el sacrificio, luego será mucho más sencillo controlarlo. Pero claro, ¿qué pasa si la actividad económica se desacelera y la Reserva Federal empieza a plantearse la bajada de tipos de interés sin tener en cuenta que la inflación no está controlada? Puesto que realmente está preocupada más por el crecimiento que por la inflación, y obviamente una manera de refugiarse obviamente es un activo refugio contra la inflación, que es el oro, y por eso me da la impresión de que el movimiento al alza del oro es una especie de mensaje de desaprobación de la actuación de los bancos centrales con respecto al control de la inflación. Por eso está subiendo. Si hubiera un mensaje de alguna manera por parte de los banqueros centrales de que no, de que su preocupación va a seguir siendo la inflación con independencia del crecimiento, que es prematuro bajar los tipos de interés y que por lo tanto se mantiene el plan de una bajada de tipos de interés y eso a final de año, imagínense que ese es el mensaje que posiblemente pudiera dar Powell o que diera Powell ahora mismo en Jackson Hole. Yo creo que entonces el camino al alza del oro se separaría, pero si es otro mensaje, le queda recorrido todavía al alza. Pues Alexis Ortega, analista independiente, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de análisis, ese tiempo real en una jornada, como decíamos, de transición tranquila, propia del mes de agosto, después de los vaivenes con los que empezó la quincena. Ha sido un placer este rato contigo. Gracias, Alexis. Vale, igualmente para hablar contigo ahora desde Negocios Televisión.